Dios me ha recordado que el gozo no se trata de estar bailando ni riendo. No es algo superficial. El gozo es la certeza de que Dios está con nosotros en medio de la tristeza, de que Dios está en medio del dolor y de que en medio de la incertidumbre su sabiduría nos acompaña. Su sabiduría nos acompaña. Y quiero hablar de eso específicamente. Vamos a hablar de la sabiduría en medio de las pruebas. Y la semana pasada estuvimos leyendo toda esta serie, va a ser en base a Santiago 1. Y la semana pasada estuvimos leyendo Santiago del 1 al 4 y quiero que lo volvamos a leer. Dice: hermanos míos, no se lee mucho ahí, pero tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa, para que sean completos y cabales, no quedando nada atrás. Y vamos a continuar en este domingo leyendo el pasaje, el versículo número 5, que dice: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad, sin reprochar, y le será dada. Y yo creo que en medio de las pruebas nadie pide sabiduría cuando está contento. Nadie. Pero cuando estamos en medio de las pruebas, ¿qué necesitamos? Sabiduría. Y por eso creo que Santiago introduce, porque parece como que está en medio de la nada ese versículo, pero Santiago introduce eso de la sabiduría cuando habla de las pruebas. La palabra prueba se menciona, la palabra sabiduría se menciona 141 veces en la Biblia. Así que yo creo que era que Dios estaba siendo muy intencional para que nosotros podamos buscar sabiduría en Él. Y hay una diferencia entre sabiduría e inteligencia. La inteligencia se trata de aquí, de la mente, pero la sabiduría se trata de un corazón guiado por Dios. La inteligencia te hace eficiente, pero la sabiduría te hace íntegro. La inteligencia se desarrolla con estudiar, con capacitarte, con leer libros, pero la sabiduría solamente se desarrolla con buscar constantemente a Dios, con la búsqueda constante a Dios. Y lo que me lleva a la conclusión es que la inteligencia me puede llevar lejos en la vida, me puede llevar a ser exitoso, me puede llevar a ser grande, pero la sabiduría guiada por Dios me lleva a tomar decisiones guiadas por Dios y agradar el corazón de Dios. Y si pudiéramos resumir en una frase lo que es la sabiduría conforme a la palabra, es ver las situaciones como Dios las ve y responder como Dios quiere, porque eso garantiza el mejor resultado. Ver las situaciones como Dios las ve y responder, accionar como Dios quiere que yo accione, porque eso es lo que me garantiza el mejor de los resultados. Y cuando vemos esta frase, vemos que la sabiduría que viene de Dios hace que yo honre a Dios, sin importar en el proceso, sin importar en el lugar, sin importar con quién esté. Toda acción que yo tome, toda decisión, si tengo la sabiduría de Dios, me va a llevar a honrar a Dios, aunque a muchos no le parezca como que tiene cordura. Incluso dice algo que me encanta y me gusta asociarlo: puede ser que no tenga lógica lo que estemos haciendo para otros, pero si estamos siendo guiados por la sabiduría y tomamos acciones en base a esa sabiduría, dice la palabra que para los que aman a Dios, todo obra para bien. Entonces, si yo tomo acciones en base a la sabiduría de Dios, pero a corto plazo veo que esa acción como que eso fue una loquera, entonces quizá a corto plazo el hombre lo pueda ver así, pero a largo plazo dice su palabra que a los que aman a Dios, todo obra para bien. Y eso me hace recordar a la mamá de Moisés. La mamá de Moisés, el de Egipto, no sé si se acuerdan que lo pusieron en una canastica, y la mamá de Moisés literalmente lo tiró en el río Nilo, en medio de cocodrilo, en medio de corriente. ¿Tenía lógica? No. ¿Había propósito? Sí. ¿Fue guiada por sabiduría de parte de Dios? Sí. A largo plazo, ¿qué sucedió? Moisés se salvó del río, pero Moisés salvó a toda una nación de la esclavitud. Así que muchas veces la lógica de Dios no es nuestra lógica. Por eso no podemos encontrar, ni podemos tener preguntas, ni podemos hacer preguntas que no vamos a tener respuestas.
No la vamos a tener porque quizás nuestra lógica, como dice su palabra, nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Hay algo que me gusta siempre hacerme cuando yo leo un pasaje, y es que yo me hago 3 preguntas. Cuando voy a hacer mi devocional o cuando voy a leer la Biblia, yo me hago 3 preguntas, y quiero que hagamos eso en esta mañana. 3 preguntas sobre el pasaje que acabamos de leer. Se lo voy a leer otra vez para que lo tengan fresco. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad, sin reprochar, y será dada. Entonces, las 3 preguntas que yo me hablo: ¿de qué me habla ese texto? ¿De qué me habla? Segunda pregunta: ¿qué me enseña ese texto? Y tercera pregunta: ¿qué me enseña del carácter de Dios? Y la primera pregunta yo creo que es fácil responderla. ¿De qué me habla? De la sabiduría. Me habla simplemente de la sabiduría y que tengo que pedírsela al Señor. Y a mí me encanta porque va muy asociado con el libro de Proverbios. Yo creo que Proverbios es el libro que más habla de la sabiduría. Y dice en Proverbios 2:6: solo Dios puede hacerte sabio. Y otra versión dice: solo de Dios proviene la sabiduría. De su boca provienen el saber y el entendimiento. Y yo sé que suena muy cliché, pero siempre nos han dicho: no preguntes por qué, pregunta para qué. Pero esa respuesta, el para qué, solamente se obtiene a través de la sabiduría de Dios, de la sabiduría que proviene de Dios. Porque las pruebas que tenemos no solamente ponen a prueba nuestra fe, sino que ponen a prueba y fortalecen nuestro carácter, el carácter de Cristo en nosotros. Y hay algo que en medio de las pruebas nos damos cuenta: qué tan tonto podemos ser. En medio de una prueba que tú te puedes dar cuenta qué tanta sabiduría me falta de parte de Dios. Y hay algo que yo creo que los compartí ahorita también. Solamente en medio de las pruebas es que yo puedo ser fortalecido, es que mi carácter es probado, es que mi fe aumenta. Solamente en medio de la prueba es que yo puedo encontrar sabiduría de parte de Dios. Porque en la alegría no hay. En la alegría yo me olvido de todo. En la alegría estamos bien todo el mundo, estamos chill. En medio de la prueba yo le pido: Señor, ya yo te necesito. Necesito tu sabiduría, necesito que tú me guíes, necesito tu guianza. Y en las pruebas más difíciles de mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos, es donde mi corazón ha sido más humilde. Yo he entendido: Señor, yo no tengo suficiente sabiduría de parte tuya. Necesito más. Dame más. Y aquí viene la segunda pregunta que se asocia a eso: ¿qué me enseña el texto? ¿Qué me enseña este texto? Y dice la palabra, empieza diciendo ese versículo: si a alguno le falta sabiduría. ¿Y a quién nos falta sabiduría? Si alguien, hasta el bebé levantó la mano. Bien. Creo que nos falta todo sabiduría. Y me encanta porque dice: si alguno, como que alguien tiene la suficiente sabiduría. Pero dice: si a alguno le falta sabiduría. Entonces, lo que hace ese texto es que me hace cuestionarme, me hace preguntarme: mis decisiones estos últimos 6 meses han sido sabias. Y digo estos últimos 6 meses porque es de lo que más fresco tenemos, lo que más no podemos como recordar. Mis decisiones han sido sabias. Mis decisiones han honrado a Dios. Entonces, el Señor lo que hace es que me anima a cuestionarme a mí mismo. No a cuestionarlo a Él, no a cuestionar a mi hermano, a mi prójimo, a mi esposo, sino a cuestionarme a mí. ¿Mis decisiones han sido sabias? ¿Tengo yo la suficiente sabiduría para seguir con esta prueba o necesito pedirle al Señor sabiduría? Y cuando yo abro mis ojos y entiendo que necesito sabiduría, entonces empiezo a ver a mi prójimo con unos ojos diferentes, con ojos de misericordia, con ojos de amor, porque también a ese le hace falta la sabiduría de Dios. También él necesita sabiduría. Y a mí me encanta que Jesús nos dejó una promesa, la decía Josué ahorita: en el mundo tendrán aflicción, problemas, pruebas, situaciones, mas yo he vencido. Wow, están susurrando ustedes otra vez. Mas yo he vencido al mundo. Y parte de la prueba, parte de esa promesa me encanta, porque uno se queda en: yo he vencido al mundo.
Sí, pero Jesús también te prometió prueba, aflicción, tristeza, dolor. Fue parte de la promesa. Porque estamos aquí en un mundo totalmente caído, pero dice su palabra que Él venció al mundo. Así que la prueba es algo inminente, pero la sabiduría es lo que nos da el enfoque para mantenernos firmes en medio de la prueba. Oigan esta parte: la sabiduría no me hace más autosuficiente. La sabiduría me hace más dependiente a Dios. Más dependiente, porque cada vez necesito más de ti, Señor. Cada vez que viene una prueba, cada vez que viene una tormenta, cada vez que llega un momento donde ya yo no encuentro soluciones aquí adentro, yo necesito correr a los brazos de Dios y decirle: Señor, heme aquí, necesito de ti. Necesito que me guíes, necesito que me ayudes. Y la última pregunta es: ¿qué me enseña del carácter de Dios? Y esta es mi partecita favorita, porque un simple versículo nos puede enseñar tanto de parte del carácter de Dios. Y quiero leer ese mismo pasaje, no me he salido de ahí, pero en otra versión. Dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. ¿Cómo da Dios? Generosamente. Y es como si ya pensamos: wow, me falta sabiduría. Wow, qué tonta fui. Qué tonta yo soy a veces. Wow, qué mal yo estoy accionando. Wow, qué mal estoy haciendo las cosas. Me falta sabiduría. Pero lo bonito es que Dios no se queda en esa inhabilidad que nosotros tenemos. No se queda en nuestra inmadurez, sino que Él lo que hace es que viene y con su carácter nos muestra el amor de un padre. Dice: pídeme sabiduría y yo la daré generosamente a todo aquel que me la pida. Y es como si nos mostraran tres características que hay en el carácter de Dios. Número uno, Dios es generoso. Tenemos un Padre generoso, un Padre que no escatima para dar, que no tiene medidas, que da la sabiduría abundante y asequible para todo el que nos la pide. Y eso me recuerda, no me puedo mover. Eso me recuerda a un pasaje que hay en la Biblia que dicen: llamen y ¿cómo es? Pidan y se les dará. Llamen y se les abrirá. Toquen y se les abrirá. Bueno, ese es. Se me juntaron todas las versiones. Pero lo que dice el Señor es que no importa, ven ante mí y yo te voy a dar. Tócame la puerta y yo voy a abrir. A veces tenemos como el corazón como tan... Y el enemigo también se ha tratado de hacer eso, de distorsionarnos la imagen de Dios, como ver a un Dios rudo, un Dios que si yo fallé hoy, yo tengo que venir pasado mañana, porque yo sé que mañana Él está molesto conmigo. Cuando el Señor dice: ven, estoy a la puerta, ven. No hay pecado tan grande que asombre a Dios. No hay pecado tan oculto que Dios se paniquee cuando tú lo confieses. El Señor dice: ven ante mí. Estoy disponible, estoy alerta, estoy atento. Y eso es tan hermoso, entender que Dios es generoso. Pero otra parte del carácter de Dios que aprendimos solamente con ese pasaje es que Dios es paciente. El Señor no se cansa de que vengamos una y otra vez. Él no se cansa. Él está disponible para nosotros. Incluso, a mí me encanta porque una prueba que estoy pasando ahora, vengo al Señor y le pido: Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Y el Señor entonces, que es paciente, porque ya yo he venido 50 veces a pedirle sabiduría, pero me da generosamente. Y esa sabiduría, yo veo la sabiduría como si fuera un paquetico, como que me dieran un regalito. Esa sabiduría me da para esta prueba, pero me queda una reserva para la prueba que viene. Y cuando venga la otra prueba, pido sabiduría y me queda la reserva para la prueba que viene. Y se va aumentando y aumentando y aumentando más. Y por eso que dice que vamos alcanzando, queremos alcanzar el carácter de Cristo, el carácter del hombre perfecto. Pero porque cada vez más vamos a ir acumulando sabiduría. Pero solamente la sabiduría viene de parte de Dios. No viene de mí, no viene de mi inteligencia, no viene de mientras. Me encanta leer libros, pero no viene de ahí. Por más herramientas que nos den, amo a los psicólogos, tengo mi psicólogo,
Pero por más herramientas que nos den los psicólogos, la sabiduría real proviene solamente de Cristo Jesús. La otra parte es que lo último que nos enseña del carácter de Dios es que Dios es intencional. Es intencional. Porque entonces de nada le hubiera valido escribir 50 veces, 141 veces, la palabra sabiduría en la Biblia. Él quería que tú fueras sabio. Él quiere, como Él te ama, Él te creó, Él te formó. Si tú aceptaste a Cristo Jesús como Salvador, tú eres su hijo. Él quiere que seas sabio. Él es intencional en que tú seas sabio. Y para terminar, le dije que iba a ser bien cortico porque queremos orar. Para terminar, yo quiero decirte algo. Y quiero que sepas y salgas de aquí con esta verdad. La prueba es real, pero no es eterna. La prueba es real, pero la prueba no es eterna. Hay pruebas, pero hay una promesa. Y la promesa yo creo que está en Cristo Jesús. La esperanza de nosotros está en Cristo Jesús. Y esa promesa es lo que nos hace mantener bailando en medio de la lluvia. Esa promesa es lo que nos hace tener gozo en medio del proceso. Esa promesa, estoy segura que es lo que le hizo tener fortaleza en medio de un funeral de un pariente a las personas que tenían a Cristo. Solamente la promesa que hay en Cristo Jesús nos mantiene de pie. La esperanza que hay en Él. Una esperanza de que no va a haber más dolor, no va a haber más tristeza. El Señor nos prometió, no va a haber más dolor, no va a haber más tristeza, no van a haber más pruebas. Pero tenemos que confiar en que Él es que lo va a hacer. En que de Él proviene nuestra esperanza. En que de Él proviene la sabiduría para poder permanecer aquí en medio de la prueba. Para poder bailar y tener gozo en medio del proceso. Y con esto quiero que salgamos firmemente convencidos de algo. Para poder tener esa sabiduría que proviene de Dios, tenemos que tener al Espíritu Santo dentro, quien nos guía. Solamente podemos recibir al Espíritu Santo y lo tenemos cuando aceptamos y recibimos su gracia, su regalo inmerecido de la salvación. Su Espíritu viene a nosotros y es quien nos guía. Hay veces que se cree, como que a veces yo digo, ¿y será mi vocecita en la cabeza? Pero el Espíritu Santo guiándonos y mostrándonos el camino. Y cada día más que le pidamos, llenándonos de sabiduría. Amén.